Jesucristo es roca, es camino y es paz, acá firme del alma que no fallará. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza no defrauda, Dios fiel siempre será. Un cordial saludo, queridos televidentes de este canal Eclesia. Estamos en el año jubilar de la esperanza y por eso queremos centrarnos un poquito en este mensaje del Papa Francisco y esa invitación que nos ha hecho, recordando que la esperanza no defrauda. Entonces queremos proponernos hacer una reflexión en este espacio acerca de lo que es la esperanza. También descubrir que vivimos en una sociedad sin esperanza, mostrar algunos rasgos que de manera particular inciden en la persona del hombre desesperanzado, para poder mostrar también un perfil humano de la esperanza. Y así sucesivamente descubrir qué es lo que la Iglesia, o mejor, Cristo, le ofrece al mundo de hoy. Es decir, cuál es el perfil de la esperanza cristiana, para poder comprender un poquito también lo que es la esperanza como una virtud teologal y descubrir a Cristo, que es Él mismo nuestra esperanza. Y así nos llevaremos a encontrar con los lugares de la esperanza, es decir, dónde aprendemos nosotros la esperanza y cuál es el ejercicio de la misma esperanza que se puede plantear, descubriendo algunas tareas en la sociedad actual, presentando una posible pedagogía de la esperanza y concluyendo precisamente con un signo de esperanza, María, estrella de la esperanza, y presentando las letanías a Nuestra Señora de la Esperanza, no sin antes concluir con una presentación de los santos como testigos y compañeros de la esperanza. Qué bueno entonces que podamos adentrarnos en este espacio para hablar de la esperanza tan importante en nuestra vida y para entrar así en esta tónica de este año jubilar de la esperanza. Recordemos las palabras de San Pablo: la esperanza no defrauda. Y esa era la invitación del Papa Francisco, que nos motivaba a ser peregrinos de la esperanza. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza cristiana se nos plantea siempre como un ancla. De hecho, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6:19, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Entonces, Jesucristo es el ancla de nuestra fe. Y tenemos que partir de esa realidad. El símbolo de la esperanza es el ancla, y cuando nos sacuden o vamos a la deriva, o cuando estamos desubicados, descolocados, encontramos en la esperanza el ancla que nos permite permanecer amarrados a la fe. Precisamente cuando somos zarandeados, la esperanza nos ayuda. Así como la valentía, la esperanza es una virtud de resistencia, una virtud de tenacidad. Y la esperanza es uno de los fenómenos más interesantes del ser humano. Así como la nostalgia se refiere a un pasado perdido, la esperanza se refiere a un futuro que vale la pena desear. Y vale la pena pues porque es algo bueno y al mismo tiempo algo que va a llegar aunque todavía no se tiene. Por eso se crea una expectación, una expectativa ilusionada. En el castellano nosotros usamos con frecuencia la palabra ilusión para referirnos a esto. Ilusión significa lo que no es verdadero, como las ilusiones ópticas, las impresiones con las que nos engañamos, como los espejismos. Pero usamos esa maravillosa palabra, la ilusión, para referirnos también a nuestra actitud hacia el futuro, hacia lo que esperamos del futuro. Cuando lo esperamos con un deseo encendido, con una apertura de corazón, con una atención positiva, con una atención animante. Es una apertura optimista, expectante, muy importante para la psicología humana porque nos abre también el futuro, porque nos llena
de optimismo, porque enciende los deseos, porque aumenta las energías para poder vivir. Por eso se insiste que sin alguna ilusión se hace difícil vivir. A veces hay que ponerla en cosas pequeñas, cuando no se puede poner en cosas grandes. Pero hay que acertar, hay muchas cosas en el mundo en las que vale la pena poner la esperanza. Por ejemplo, en que siempre hay personas justas, honradas, en que el ser humano tiene capacidad de rectificar, en que cada niño que nace es una promesa. Nuestra esperanza está puesta en algo, tenemos un objetivo concreto. A veces, especialmente cuando uno empieza a hacerse mayor, puede mirar todo con disgusto y trasladar al universo la decadencia física que siente, en la que vive, quizás sin darse cuenta. Parece entonces que todo va de mal en peor, porque se fija uno más en lo que va mal y encuentra gusto en comprobar que el mundo va para abajo. Es una visión deformada. En realidad siempre hay motivos para la esperanza. ¿Cómo no recordar las palabras del Papa Francisco cuando en su visita a Colombia, al despedirse en el aeropuerto de Cartagena, decía: basta con que uno solo tenga esperanza? Y nosotros mismos lo decimos, la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza nos ayuda a soñar, la esperanza nos lleva a luchar. Se puede decir que la historia humana es una colección de calamidades. Y es verdad, nunca han faltado las calamidades, pero también es una colección de buenas reacciones, de personas que han cumplido con su deber, que han amado a los suyos, que han servido con su trabajo, personas que han sacado adelante su familia, que han contribuido al bien de la sociedad en sus muchos aspectos, en la ciencia, en el arte, en la organización, incluso en la diversión. ¿Quién puede poner en duda que un buen cómico presta un excelente servicio a la sociedad? Quizá no hay motivos de esperanza si solo pensamos en nuestra salud, en nuestros intereses, pero hay motivos de esperanza si miramos a la humanidad con la experiencia de la historia. Por lo menos hay tantos o más motivos que para dejarnos llevar por el pesimismo o la tristeza. Hay mucha experiencia del mal, pero también hay mucha experiencia del bien. Ahora todo depende de hacia dónde queremos mirar y sobre todo en qué bando queremos trabajar. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La fe, la esperanza y la caridad son estudiadas como virtudes, de hecho son llamadas las virtudes teologales, porque son infundidas por Dios, que más adelante nosotros nos detendremos un poquito en esta apreciación. Y esa perspectiva tiene la ventaja de permitir un análisis teológico de las virtudes teologales, precisando lo que cada uno tiene de propio, lo que cada uno tiene de específico. Convendría contemplar ese ejercicio, es decir, la forma en que el cristiano vive concretamente en la unidad, la fe, la esperanza y la caridad. En ese sentido se puede hablar de actitud teologal o de una vida teologal. Desde otro punto de vista, la fe puede ser presentada como una adhesión de la persona al Señor, y de hecho así define el catecismo de la Iglesia la fe: la adhesión a una persona, a Jesús, y la aceptación de su mensaje. Por lo tanto, es el paso que involucra a la vez la inteligencia y la voluntad del creyente, que le conduce a apoyarse con toda confianza en el Señor como en una roca inquebrantable. La carta a los Hebreos da de ello una ilustración magnífica, presentando toda una serie de modelos creyentes. En ese capítulo 11, y San Pablo también, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1:12, nos va a hablar de esa realidad de la fe. Del mismo modo, el Papa Francisco presenta la fe de una manera bonita, linda, en esa carta que escribe junto a Benedicto XVI, Lumen Fidei, o la luz de la fe. Y aunque recurre a menudo a las Santas Escrituras, la perspectiva de esa obra es, por el contrario, más teológica que bíblica. Por lo tanto, también es mucho más analítica, aunque no debemos olvidar que nuestra vida teologal no está dividida en tres partes, sino que es una, ya que siempre es al Señor al que hemos de conocer y al que hemos de amar. Fe, esperanza y caridad son una misma vida teologal. Nosotros muchas veces decimos: tengo mucha fe, pero me falta esperanza. Estamos equivocados. Van unidas. Me falta mucha caridad. Sí, nos falta, pero estamos imbuidos y llenos de ese amor de Dios, de ese Señor que debemos conocer y que debemos amar. Si estamos bautizados y vivimos
en el estado de gracia santificante, poseemos las tres virtudes más altas, las virtudes divinas de la fe, la esperanza y la caridad. Si cometiéramos un pecado mortal, perderíamos la caridad o el amor de Dios, pero nos quedan la fe y la esperanza. Pero antes de seguir adelante, pues sería conveniente que volviéramos un poquito y repasáramos el sentido o el significado de la virtud. Cuando nosotros hablamos de la religión, la virtud es definida como un hábito o una cualidad permanente del alma que da inclinación, facilidad, prontitud para conocer, para obrar el bien y para evitar el mal. Por ejemplo, si tenemos el arte de decir siempre la verdad, poseemos la virtud de la veracidad o de la sinceridad. Si tenemos el hábito de ser rigurosamente honrados con los derechos de los demás, poseemos la virtud de la justicia. Si adquirimos una virtud por nuestro propio esfuerzo, desarrollando conscientemente un hábito bueno, dominamos esa virtud y llamamos que es una virtud natural. Dios, sin embargo, puede infundir en el alma una virtud directamente, sin esfuerzo de nuestra parte. Una virtud de este tipo, el hábito infundido en el alma directamente por Dios, es lo que se llama una virtud sobrenatural. Y entre estas virtudes sobrenaturales, la más importante son las que llamamos teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y se llaman teologales, vale la pena repasarlo, porque atañen a Dios directamente. Por eso decimos que son virtudes infusas, infundidas. Creemos en Dios esperamos, a Dios amamos. Fe, esperanza y caridad. Y esas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, naturalmente ya están presentes en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, en la que vemos a los hombres querer en la palabra de Dios, poner su esperanza en Dios, amar a Dios. Sin embargo, esas virtudes son considerablemente explícitas en el Nuevo Testamento. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que las mencionan conjuntamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13 dice: ahora tenemos la fe, la esperanza, la caridad, las tres, pero la mayor de las tres es la caridad. También dice San Pablo en la primera Tesalonicenses 1:3: recordamos sin cesar en presencia de nuestro Dios y Padre la actividad de vuestra fe, el trabajo de vuestra caridad y la constancia de vuestra esperanza, que son obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa denominación de virtudes teologales no se encuentra en la Sagrada Escritura, es muy posterior y es fruto ya de una reflexión teológica que data de la Edad Media, concretamente en el siglo XIII. Caracteriza, sin embargo, lo que les es propio, son llamadas virtudes porque, a semejanza de las virtudes humanas, son disposiciones estables que vienen a cualificar aquellos actos, nuestros actos humanos. Por eso la virtud es la cualidad estable del espíritu que hace bueno al hombre y que hace buena su actividad. En cuanto a los carismas, no son virtudes porque no permanecen en el alma que los posee o el que los posee. El carisma de profecía, por ejemplo, es una gracia que el Señor concede a algunas personas de vez en cuando, no es una gracia que permanece de manera habitual en el profeta. La fe, la esperanza y la caridad, por el contrario, permanecen en el alma del cristiano de forma habitual. Por eso son llamadas teologales, repito, porque se refieren a Dios mismo, no siendo este el caso de las virtudes humanas. Cuando yo hago un acto de prudencia o de templanza, dos virtudes cardinales o humanas, su objeto no es Dios de manera inmediata. Eso es cierto, incluso en el caso de la virtud de la religión, que tiene como finalidad regular según la razón mis actos humanos religiosos. La aplicación a la fe, la esperanza, la caridad de la palabra virtud debe ser comprendida de forma analógica. Es decir, la fe, la esperanza y la caridad son análogas a las virtudes, ya que estas son disposiciones estables en el alma. También se les puede aproximar por analogía la de la potencia vital, en la medida en que la gracia es una vida nueva de origen divino. Para entrar en el reino de Dios hay que renacer desde lo alto, dicho por el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 3. Y dicho de otra manera, la esperanza y la caridad son análogas potencias vitales, es decir, son fuentes que poseen la capacidad de producir operaciones vitales.
Así como el alma humana tiene varias potencias vitales naturales, los sentidos, la imaginación, las pasiones, la inteligencia, la voluntad, también tiene potencias vitales de orden sobrenatural que le comunica la gracia. La esperanza no naufraga, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. A lo largo de la existencia, el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o pequeñas, diferentes pues según los diferentes periodos de la vida. A veces puede parecer que una de esas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de ninguna otra. En la juventud puede ser la esperanza del amor grande, satisfactorio, la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de la vida. Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto en realidad no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Y es evidente que solo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. En ese sentido, la época moderna ha desarrollado la esperanza de la instauración de un mundo perfecto que parecía poder lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia y a una política fundada científicamente. Así, la esperanza bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada por la esperanza del reino del hombre, por la esperanza de un mundo mejor que sería el verdadero reino de Dios. Y esa esperanza parecía finalmente la esperanza grande, realista, la que el hombre necesita. Esta sería capaz de movilizar por algún tiempo todas las energías del hombre. Ese gran objetivo parecía merecer todo tipo de esfuerzos, pero a lo largo del tiempo se vio claramente que esta esperanza se va alejando cada vez más. Y ante todo se tomó conciencia de que esta era quizás una esperanza para los hombres del mañana, pero no una esperanza para mí. Y aunque el para todos forme parte de la gran esperanza, no puedo ciertamente llegar a ser feliz contra o sin los otros. Es verdad, decía el Papa Benedicto XVI, que una esperanza no se refiere a mí personalmente, ni siquiera es una verdadera esperanza. También resultó evidente, dice el Papa, que esta era una esperanza contra la libertad, porque la situación de las realidades humanas depende en cada generación de la libre decisión de los hombres que pertenecen a ella. Debido a las condiciones de las estructuras, se les privara de esta libertad al mundo, al fin de cuentas, no sería bueno, porque un mundo sin libertad no sería en absoluto un mundo bueno. Dice el Papa Benedicto que aunque sea necesario un empeño constante para mejorar el mundo mejor del mañana no puede ser el contenido propio y suficiente de nuestra esperanza. Y a ese propósito se plantea la pregunta: ¿cuándo es mejor el mundo? ¿Qué es lo que lo hace bueno? ¿Con qué criterio se puede valorar si es bueno? ¿Por qué vía se puede alcanzar esta bondad? Más aún, nosotros necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, esperanzas que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo, que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano, que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es más allá imaginario, situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Solo su amor nos da la plenitud, la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y al mismo tiempo su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir vagamente y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida que es realmente vida. En la esperanza, dice la carta a los Hebreos, con una bella imagen
destinada a hacerse clásica en la iconografía cristiana, tenemos una segura y sólida, un ancla de nuestra alma que penetra hasta más allá del velo del santuario donde entró por nosotros como precursor Jesús. El fundamento de esta esperanza es precisamente el hecho de que en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Si nos ha dado al Hijo, dice San Pablo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? He aquí por qué la esperanza no falla, la esperanza no defrauda. El don del Hijo es la prenda, es la garantía de todo lo demás y en primer lugar la vida eterna. Si el Hijo es heredero de todo, nosotros también somos coherederos. Nosotros somos criaturas humanas, necesitamos de la esperanza para vivir como el oxígeno, lo necesitamos para respirar. Y por eso se dice que mientras hay vida hay esperanza, pero también es cierto lo contrario. Mientras hay esperanza, hay vida. La esperanza ha sido durante mucho tiempo, y lo es aún, de las tres virtudes teologales, la hermana menor, la pariente pobre. Se habla con frecuencia de la fe, y aún más a menudo se habla de la caridad, pero hablamos bastante poco de la esperanza. El ser humano entonces está constituido por una serie de centros energéticos que confieren dinamismo a la vida: el deseo, el instinto de supervivencia, la solicitud, el amor, la capacidad de percibir totalidades. Y uno de los principales de dichos centros energéticos es la esperanza, entendida no solo como virtud, sino como principio generador de muchas virtudes. La esperanza es la energía básica que dinamiza todas las demás. Podemos perder la fe y la consecuencia es una aterradora ausencia de sentido, pero la vida continúa. Podemos perder el amor y entonces desaparece el brillo, la alegría de vivir, pero las personas que sobreviven buscan un nuevo amor. Sin embargo, cuando perdemos la esperanza, desaparecen todas las razones para vivir y aparece la locura, el suicidio, la muerte, como fantasmas que rodean a quienes pierden la esperanza. Es el infierno de la desesperación. La desesperación surge cuando la persona se ve en una situación sin salida o acorralada entre la espada y la pared. La fe hace que la muerte deje de ser para muchos un fantasma aterrador y se transforme en pacífica liberación. ¿Cómo llevar esperanza? En situaciones de injusticia, es el compromiso concreto en contra de ellas lo que fundamenta una esperanza histórica. Los procesos históricos exitosos de cambio, por pequeño que sea, abren siempre un nuevo horizonte de esperanza que confiere sentido a la vida y a la lucha. En los momentos de desesperación personal, más que las muchas palabras, lo importante es transmitir una aura de serenidad y de confianza a los desesperados. Y dicha aura solo se obtiene internalizando ciertas convicciones tan profundamente que pasen a formar parte de nuestro propio ser. Convicciones estas, como estas, estamos en manos del Padre, que es infinita bondad. Por eso podemos confiarnos en sus cuidados. Sean los vientos favorables o contrarios, Dios conducirá nuestro barco a puerto seguro. El camino de la vida puede ser arduo, pero al final es bueno y está ya garantizado por la certeza de la resurrección y la promesa de la vida eterna. El ave fénix resurge de las cenizas y de sus hombros de la muerte gracias a la esperanza en la vida transfigurada y feliz que nos aguarda más allá de esta vida. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La fe genera necesariamente la esperanza, es lo que venimos diciendo. Si le creemos a Dios, creeremos igualmente en lo que Él nos ha prometido, porque las promesas de Dios son el objeto específico de la esperanza. La esperanza es hija de la fe, lo dijimos, pero también es hermana de la fe. Y según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido en que somos o que se nos ha dado la esperanza. Es una esperanza fiable gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es
tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Por eso decimos que la esperanza cristiana es la seguridad de alcanzar, de poseer, de gozar las promesas de Cristo, en las cuales creemos todavía, pero no las vemos, y participamos como en ese claroscuro de la fe. Conocemos su promesa, pero aún no la vemos ni la experimentamos plenamente. Por eso la esperanza también requiere una opción de la voluntad, impulsada por el amor. Por eso esperar es también querer esperar. Y la esperanza es un valor que nos permite sostenernos cuando las cosas no van bien. Nos llena de energía para no dejarnos vencer o para salir adelante. Por eso quien posee la esperanza confía en que las cosas mejorarán, en que aún en medio de la más completa oscuridad es posible descubrir una luz que nos ayude a vislumbrar el final del túnel. Sin embargo, hay que dejar claro que la verdadera esperanza no consiste en creer que los problemas se solucionarán por sí solos, que todo saldrá bien nada más porque sí, o que el éxito se alcanza sin luchar. Para que este valor adquiera sentido, es necesario acompañarlo de la acción. Dicho en otras palabras, no se trata solamente de suponer que el futuro será mejor, sino que hay que trabajar para que el futuro sea mejor y esto ocurra. La esperanza se justifica cuando se encuentra acompañada de esfuerzo, de dirección, cuando sentimos que el triunfo depende en primera instancia de nosotros y no de la suerte o de que otros resuelvan nuestros problemas. Alguien puede tener la esperanza de aprobar un examen, pero si no se toma la molestia de estudiar, lo más probable es que lo repruebe. Dice un proverbio chino que la esperanza es como el azúcar en el té, basta una pequeña cantidad para endulzar toda la taza. Nunca olvidemos ponerle una cucharadita de esperanza a nuestra vida. Aprendamos a confiar en que las cosas pueden ser mejores, que tenemos el poder de cambiar aquello que no nos gusta. Esta confianza nos da la fuerza, el estímulo, la energía que necesitamos para lograr cuanto nos proponemos. Por el contrario, la desesperanza nos vuelve pesimistas, apáticos, nos hace sentir derrotados aún antes de comenzar a luchar. Nos lleva a creer que no vale la pena tratar de ser y de vivir mejor. No es lo mismo ir a la escuela por obligación que ir porque se tiene la esperanza de aprender y ser mejores. Una expectativa fuerte combinada con una buena dosis de confianza son excelentes motores para lograr lo que queremos. Decía el Papa Francisco que en el corazón de todos anida la esperanza como un deseo y como expectativa del bien. Y aún ignorando lo que traerá consigo el mañana, sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos. De la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontraremos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo, con pesimismo, como si nada pudiera ofrecerle felicidad. El Papa, invitando al jubileo, decía que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. La palabra de Dios nos ayuda a encontrar sus razones. Dejémonos conducir por lo que el apóstol Pablo escribió precisamente a los cristianos de Roma. La esperanza no defrauda. Por eso los invito para que nos adentremos en esta experiencia maravillosa de reflexionar en torno a la esperanza. Reconocer la crisis en la que vive la sociedad actual, crisis de sentido, crisis de esperanza, descubrir ese perfil del hombre desesperanzado que, confrontado con Cristo, que es nuestra esperanza, nos propone un ideal, un perfil cristiano de la esperanza y lo que tiene que decirnos la esperanza hoy. Esos lugares de aprendizaje, como decíamos al inicio, dejándonos ilustrar también por esa presencia de María y de los santos que se convierten para nosotros en esos testigos de la esperanza y que nos invitan a poner nuestra esperanza siempre en Dios, ya que, como dice el Salmo 9:19, la esperanza de los pobres nunca se frustrará. O en palabras de San Pablo, la segunda carta a Timoteo, yo sé en quién he puesto mi confianza, mi esperanza, y estoy convencido de que jamás nos va a defraudar. Jesucristo es roca, es camino y es paz, acá firme del alma que no fallará. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza no defrauda.